buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos en su programa nuevamente con la doctora Controversia. Esperamos que hayan tenido una mañana muy satisfactoria y que el resto del día también lo sea. Estamos aquí iniciando nuestro programa de hoy. Ustedes saben que tenemos la finalidad de llevar información importante a la población, de psicoeducar, señores, porque mientras más educación nosotros podemos tener, mejor será nuestra sociedad. Nuestra frase del día de hoy va a ser: inspira a alguien hoy. Quizás mañana te lo encuentres y te diga: gracias a ti nunca me rendí. Señores, hasta se me erizan los pelos con esa frase, porque me recuerda mucho una película que se llama Cadena de Favores. O sea, si transformamos por lo menos una vida que transformemos va a ser la diferencia. Será un ser humano diferente y será un ser humano más productivo y más feliz. Así que nada, aquí tenemos a la doctora Ledesma, ginecóloga el día de hoy, y tenemos al licenciado Alberto Adames, psicólogo clínico, y hoy estaremos abordando el tema de lo que es el embarazo en adolescentes, señores, que es un tema de salud pública. Lo vamos a tratar con la mayor profesionalidad posible. Y nada, vayan haciendo sus preguntas por ahí, que ya estaremos contestando más adelante. Bien, cuéntenme, chicos. Vamos a hablar inicialmente de qué es la adolescencia, para que la gente tenga una idea de actualmente qué se conoce por adolescencia, las edades y todo eso. Ay, aquí un día más en su programa, señores, doctora Controversia, con este tema tan controversial, señores. Realmente es un tema importantísimo, así como dijiste, Consuelo, de salud pública. No solamente por la parte obstétrica, señores, sino también por la parte psicoemocional de esas adolescentes que van a ser entes sociales, que se van a integrar en nuestra sociedad en un futuro, ya con ciertos problemas de salud y también de la parte de la integridad psicológica propiamente dicha porque quedaron embarazadas antes de tiempo. Sí. Me encanta, Consuelo, siempre hablar de este tema porque, señores, nuestras adolescentes están embarazando en edades increíbles, 10 Sí. años, 11 años de edad. No es raro ver una adolescente en un hospital embarazada. Me tocó incluso ver una embarazada de trillizos con 11 años de edad. Wow. Sí, entonces por esto, desde que hablamos de que embarazo en adolescentes, señores, me puse feliz porque es un tema que nunca podemos cansarnos de tocar. Es un tema que hay que tocar y tocar y 11 volver años. y volver a hablar del tema, claro. Sí, sí, tenemos que seguir. O sea, la psicoeducación debe de seguir, porque una de las causas, que ya luego hablaremos de eso, de que hayan tantos embarazos en adolescentes, es la poca educación sexual que estamos teniendo actualmente. Alberto, cuéntame, ¿qué podemos entender hoy en día por adolescencia? Mira, cuando hablamos de adolescentes, hablamos de un proceso de cambio en el cual se ve implicado un proceso de maduración. Sí. Y ese proceso de maduración está sustentado sobre la base de dos hormonas principales. En el caso de la mujer, estrógeno, y en el caso del hombre, testosterona. ¿Qué sucede? En la adolescencia estas hormonas se segregan en mayores cantidades y es producto de que están inmersos en un proceso de maduración. Si te fijas, estas mismas hormonas provocan cambios a nivel fisiológico. Sí, claro. Por eso a los varoncitos, por ejemplo, tú le ves que le crecen los vellos en las zonas pélvicas, le cambia el tono de la voz, Sí. en las hembras le crecen las mamas, llega la menarquia, primera menstruación, etcétera. Entonces, ¿qué plantea esto? Que es producto de estas hormonas, pero a nivel cerebral también suceden cambios, porque inicia un proceso de maduración, un proceso madurativo en los lóbulos del cerebro, que inclusive, según la ciencia más moderna, la parte última de madurar es el lóbulo frontal. Por eso es que en la toma de decisiones son como un poquito impulsivos y no miden consecuencias. ¿Por qué? Exacto. Porque están siendo impulsivos por la descarga de hormonas, pero como la parte de raciocinio, que es el lóbulo frontal, no está totalmente desarrollada, por eso tienden a errar en circunstancias repetidas. Por eso es que la adolescencia debe ser tratada con muchísimo cuidado, donde la orientación nunca falte, el acompañamiento permanente nunca falte,
y que entonces puedan ser guiados y que estos impulsos también puedan ser controlados mediante lo que es la orientación. Ahora bien, hace unos días yo hablaba con un grupo de jóvenes, que tengo la bendición de tratar con jóvenes, y hablábamos acerca de lo que es el embarazo en la adolescencia. Y yo le preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron una conversación real de intimidad con sus padres referente al tema? El único que contestó, y fue de un grupo grande, me dijo, profe, hace como 3 meses. O sea, y los demás decían 4 años, 3 años. Te estoy hablando de una población que está entre 15 a 17 años de edad. Y entonces, ¿qué trae esto a colación? Que se documentan por sí solos, que encuentran un tercero que le habla desde la perspectiva de la experiencia, Sí. que se encuentran con personas que lo motivan a hacer cosas y ellos incurren a hacerla y quedan encharcados en palabras llanas. ¿Por qué? Porque no hay una experiencia previa y porque no existe alguien que estuvo ahí para orientar. Entonces son factores que es importante que se tomen en cuenta. Es así, definitivamente. Y el tema de la educación sexual es demasiado importante, señores. Porque, sobre todo ahora, gracias a Dios que en el tema de redes sociales hay muchos ya profesionales de la salud, como los mismos ginecólogos, los psicólogos, orientadores, que ponen los temas en redes y se trabajan por ahí algunas cosas. Pero, señores, esto es un tema de salud nacional y de educación nacional. Entonces, es un punto que no se está tocando en clases, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que estamos dejando la educación de nuestros hijos a la televisión, a los amigos, a los grupos sociales, etcétera, y no debe de ser. O sea, eso debe de tratarse, aparte de en las escuelas, también en las casas. Según eso que tú dices, Alberto, de esos chicos, mucho es realmente que te hubiesen contestado 2 o 3 que le hablaron del tema, porque eso se queda en el aire y a que averigüen solo ustedes como puedan. Definitivamente. O sea, los padres, con el tema de la vergüenza de hablar con sus hijos de eso, por el estigma que le han puesto a la parte sexual y a la sexualidad, no le tocan esos temas a sus hijos. Entonces, caemos en una trampa. Porque los muchachos, mientras más y menos información tienen, en más errores caen, lastimosamente. Y a veces algunos padres, pensando que su hijo o su hija es muy inteligente, le va muy bien en la escuela, hermana, no importa que sea muy inteligente y que le vaya muy bien en la escuela. Hay información que es de los padres que tiene que salir. Por más inteligente y por más sabio que sea un joven o una joven, es un adolescente. Por ende, esa parte que habla Alberto de la parte frontal del cerebro, el cerebro se va desarrollando así, Sí, occipital de o atrás frontal. para adelante. Entonces, esta parte de aquí es la última en madurar y aquí están la toma de decisiones, los riesgos, la maduración emocional, etcétera. Por eso vemos que los muchachos no le tienen miedo a nada y es sumamente normal y por eso que tenemos nosotros que estar poniéndole la cerca que tenemos que ponerles a ellos. Así que, entonces, ¿qué implicaciones a nivel de órganos reproductivos y de todo eso tenemos ya, por ejemplo, en el caso de las jóvenes? Bueno, para antes de ir de lleno ya a las complicaciones en sí de lo que es el embarazo en adolescente, si bien es importante responder algo que tú en un principio citaste y no dejarlo en el aire. Señor, la adolescencia la dividimos en 3 etapas. Una etapa temprana, donde según la Organización Mundial de la Salud y también varias entidades internacionales que atienden no solamente a la mujer embarazada, sino también que trabajan con adolescentes y el cuidado de las adolescencias, como puede ser el UNICEF, ellos dividen esta etapa de la adolescencia a partir de los 10 años de edad, de los 10 a los 13 años de edad, ya donde se inician estos cambios a nivel del cuerpo de las niñas y de los niños, donde hay ese inicio de ese aumento de testosterona, de estrógenos, y donde muchas niñas más temprano, cada año, inician su primera menarquia, o su menarquia, que es su primera menstruación. Ya de los 13 a los 17 años de edad tenemos lo que se conoce como una adolescencia media o un periodo intermedio entre lo que es ya entrando al final de esta etapa de la adolescencia y para entrar allá la edad de la adultez o el adulto joven, ya hasta los 17 años de edad, y de los 17, con solo algunas entidades, incluso hasta los 21, hasta los 20 años de edad, ya dicen que hasta los 20 años se extiende la adolescencia. Sí, porque ya eso, hace un tiempecito que la OMS varió eso,
porque antes la adolescencia se contemplaba a partir de los 12. Ya ahora se contempla de los 10 a los 20. Exactamente. Y algunos textos incluso hasta los 21 años de edad. Sí. Es decir, que porque usted se vea grandecito, con un cuerpecito, usted una niña, ya esté en su proceso de telarquia, que es el crecimiento de los senos, el vello púbico, la pubarquia, y toda esta serie de cambios que traen de manera normal, fisiológica, en lo que es una niña o un jovencito, no quiere decir que usted no es adolescente, usted todavía lo es. Y muy importante por parte de los padres dar ese seguimiento, ese apoyo, ese soporte en esta etapa tan importante de la vida de nuestros jóvenes. Y déjame decirte, Consuelo, que nuestro país es uno de los países con más alta tasa de embarazo en la adolescencia. Incluso yo vi una estadística que en el 2019 se hizo un estudio a nivel de Latinoamérica, y República Dominicana tiene el primer lugar. El primer lugar tenía en el 2019, que creo que no se ha actualizado esa estadística por el tema de pandemia. Teníamos el primer lugar en América Latina de embarazo en adolescentes con un 20,5%. Ya tú sabes lo que eso significa. Así es, tenemos una tasa muy alta de embarazo en adolescentes, señores, comparado con otros países. Y da mucha pena porque eso se traduce a pobreza. Claro. Es decir, lamentablemente tenemos una adolescente con 11 años, 12 años embarazada que... investigando esa familia nos damos cuenta que es un círculo vicioso, porque vas a donde la madre también fue una embarazada en su adolescencia, que se relaciona directamente con una deserción escolar. Esa adolescente no sigue estudiando. Al final va a iniciar un trabajo en lo que sea, como se dice, para poder tener algún aporte económico y subsistir y seguir adelante. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar? Que simplemente vamos a estar en una cadena de eslabones, de pobreza, poca educación y muchísimos riesgos a nivel de la salud de esa madre, porque recordar que este organismo no está preparado para lidiar con un embarazo. Recordar que lo que es la diabetes gestacional, la preeclampsia, el síndrome de Herd, todos los trastornos hipertensivos del embarazo están relacionados con la adolescencia. Porque es una niña que no está preparada, su cuerpo, sus órganos reproductores no están preparados para concebir y para pues llegar al término de una gestación sin ninguna complicación. Así es. Bueno, se ha integrado con nosotros Crismeli Brito, la dueña de este programa. ¿Cómo estás, Cris? Bueno, como siempre, sumamente feliz de tener la oportunidad de poder compartir con todo nuestro público, nuestros seguidores del programa Somos Controversia, Salud y mucho más. Y al mismo tiempo, pues, súper feliz de tener esta tarde la oportunidad de poder compartir con tres grandes profesionales y tres personas que de verdad para mí ocupan un lugar muy especial en mi corazón. Hemos el día de hoy llegado un poquito tarde, pero gracias al Señor pues ya estamos aquí compartiendo también con todos ustedes. Con relación a este tema del día de hoy, un tema muy importante y que a la vez genera ciertos puntos controversiales, el embarazo en los adolescentes. Siempre que tratamos estos tipos de temas, hay un punto que nunca quiero dejar de compartir, de que nuestros profesionales pues compartan con nosotros, y es lo relacionado a la prevención. Vamos a ver qué nos dicen nuestros tres queridos amigos y grandes invitados de este programa. Ahorita Consuelo planteaba, Cris, que el 20,5%, una encuesta que se realizó, son de adolescentes que salen embarazadas en nuestro país y que tenemos una de las tasas más altas en Latinoamérica. ¿Qué sucede? Que de ese 20,5%, el 90% alega que fue por error o que no quería salir embarazada. Okay. Y apenas como un 10% afirma que sí lo quería. ¿Qué sucede con esto? Que esto está asociado, obviamente, a lo que es los bajos niveles de educación y está también asociado a otros factores que es preciso mencionar. Por ejemplo, al consumo de alcohol y consumo de drogas. ¿Por qué traigo eso? Una joven que se mete a una discoteca con un grupo de personas o con un novio, etcétera, que está muy de moda eso hoy en día, que se emborracha, Cris. Yo no creo que mida consecuencias para ponerse un preservativo o que tenga presente tomarse una pastilla el día después, que a veces ni se acuerdan que lo hicieron. ¿Qué sucede? Que muchas veces esta jovencita tampoco tienen un chequeo rutinario, porque inmediatamente tú tienes
una vida sexual activa, aunque sea una primera vez, ya tienes que chequearte de manera rutinaria. La Claro. doctora tal vez podría darnos más luz en esa parte. Claro. Entonces, ¿qué trae con esto? Que aparte de ese factor de riesgo, también está la falta de conciencia respecto a lo que es el acto sexual. Ahora bien, la misma falta de información, y pasa algo interesante, porque anteriormente sí se podía hablar a plenitud de falta de información, pero hoy en día estamos a la luz de un clic. Y por ejemplo, tú te pones a hablar con un adolescente y te habla de métodos de planificación con toda seguridad, te habla del uso del preservativo con toda seguridad. Y entonces, si tenemos ya la información y la conocemos, ¿por qué somos tan incidentes en cometer errores? Porque se ve como un error, un embarazo. Y no, a plenitud no es un error, porque es algo que tú estás haciendo con conciencia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que aunque tenemos la información, no la estamos internalizando y no estamos midiendo las futuras consecuencias. Pero en un sentido preventivo, que es lo que tú estás planteando, los métodos anticonceptivos son un factor de prevención número uno. El uso del preservativo, del condón, es un método de prevención. La educación en materia de sexualidad es un método de prevención, y obviamente a la que apelamos y le decimos a los adolescentes que más utilicen es no tener contacto sexual. ¿Por qué? Porque la vida tiene etapas, Cris. Y si yo me dedico ahora, por ejemplo, a incurrir en actos que mi cuerpo no está preparado, como plantea la doctora, que no es el momento adecuado porque estoy en un estado de preparación, Cris, entonces yo no voy a estar preparado para las consecuencias de mis acciones. Y eso implica que voy a padecer mayor riesgo de tener una familia que gire en torno a la pobreza, como planteaba la doctora hace un rato, la doctora Ledesma, que voy a tener una mayor tendencia pues a abortar, que también es un tema que se da, porque hoy en día, aunque el aborto no está legalizado en nuestro país, pero se hace de manera clandestina. Claro, claro. Inclusive que sí. se hace hasta con remedios caseros. No, Sí, yo te diría que por la falta también de regularización que hay en nuestras farmacias, porque siempre, tú sabes que tocamos el tema de que aquí los pacientes van a una farmacia y dicen, dame tal medicamento, Se lo y dan. simplemente porque tienen el dinero se lo dan, señores. Aquí no hay una regulación adecuada de ningún medicamento. Ese es el tema, y por eso pacientes adolescentes averiguan con quien sea qué medicamento, van a la farmacia, lo compran y lo usan. Y ya. Y que en muchas ocasiones, doctora, hasta pierden la posibilidad de tener futuros hijos. Claro que sí, Por- me ha tocado ver 2 casos muy traumáticos de pacientes que han terminado histerectomizadas porque han realizado maniobras abortivas clandestinas y llegan ya con un síndrome de Mondor, que es una complicación producto de esto, porque al tener al hacer las maniobras abortivas que son clandestinas no tienen los métodos de asepsia y antisexia adecuados. Las pacientes 72 horas de vida. Ay, Dios Exactamente. mío, padre. Alberto, tomando en cuenta lo que tú has compartido con nosotros, ¿consideras tú que hay muchas de esas adolescentes que habiendo, pues como tú explicas, todas estas informaciones, ¿verdad? En las redes sociales, por todos los lados, existen aquí puntos relacionados a lo que sería falta de responsabilidad y descuido? ¿Qué opinas? Ante todo, Cris. Claro que Mira sí. lo que sucede, Cris. Nuestro mejor aliado y a la vez nuestro mejor enemigo puede ser nuestra mentalidad, Cris. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro tiende al placer, Cris, a hacer cosas que le satisfagan. Y si nosotros desde la más temprana edad no le ponemos freno a eso, ¿a dónde vamos a parar? Inclusive tú pones una jovencita y pueden dar testimonio de que llevaban una vida que no era tan tranquila, tan guiada por valores, y hoy te dicen, mira, si no hubiese sido por mi papá, o por un maestro que tuve, o por la psicóloga que tuve, o por la doctora que me encontré en consulta, hoy en día yo no sé dónde estaría. Tal vez estaría con 3 muchachos, tal vez estaría trabajando, nada malo con lo que trabaja en casa de familia, ¿no? Tal vez estaría trabajando allí, no sería la profesional que soy hoy. Entonces, Cris, es muchas veces por esto que tú estás planteando, pero es un asunto de asumir responsabilidad y de comprometernos a plenitud con aquello que verdaderamente nos conviene, porque hay que sacrificar. Porque a quién no le gustaría estar en una discoteca todos los días. No, metido? claro, pero yo aportaría algo. Mira, los dedos de la mano no son iguales, los 5 son diferentes. Quiero decir, tú como padre que me ve, puede decir, bueno, yo lo di todo y no me salió bien el muchacho bueno, porque se dan casos, señores, pero la regla es que si usted es un padre responsable, que si usted está pendiente con su hijo, si usted tiene supervisión, porque es lo que falta, Sí, los la padres no supervisión. supervisan, Sí, incluso los niños se están educando solos por el Google y la tablet y la cosa y el internet, entonces ¿qué va a pasar? por eso es que yo caigo siempre en el mismo punto de la familia.
Porque es que al final del camino, en la familia es que se origina todo. Entonces, yo sé que estamos en una sociedad diferente. Porque ahora mismo hay padres que dicen, no, porque son muchachos de ahora. Ninguno muchacho de ahora. Lo que somos diferentes somos nosotros. Que ahora tenemos 50.000 trabajos, que ahora salimos de uno y entramos para el otro, que le dedicamos 2 o 3 horas al día a nuestros hijos. Pero más que eso es que el tiempo que se le dedique sea de calidad. Señores, si ustedes no pueden hacer el sacrificio de tiempo de calidad, que no significa pasarse el día entero con un muchacho, porque a veces tú estás el día entero con un muchacho y no estás con él. Porque el muchacho está en un teléfono, Exacto. o está en la televisión, o está en su habitación encerrado el día entero y usted ni lo ve. No es eso. Es que usted le dedique 2 horas de calidad a sus hijos. Si son 2 horas que usted va a estar en su casa, que sean 2 horas de calidad. Señores, hay muchísimas librerías en este país con muchísimos libros ilustrados para niños desde que nacen. Enseñarle educación sexual. Mira, en librería Cuesta, en Lexus RD, que hay uno ahí en Sanville, y hay diferentes en el país. Muchos libros que usted se puede sentar con su hijo y hacer un hábito de lectura con su hijo. Desde que su hijo tiene comprensión de lo que usted le lee, usted se puede sentar, mira papi, las partes del cuerpo, mira mami, son estas. Enseñarle en su casa y que eso sea incluso una actividad para usted generar educación en su casa, tiempo de calidad en su casa, una actividad divertida con sus hijos y los está formando. Porque no le podemos dejar todo a la escuela ni a los colegios. Entonces, tenemos un tema de que eso que hablaba Cris ahorita de la prevención, señores, es como dice el dicho, es 1000 veces mejor prevenir que lamentar. Y aquí estamos muy acostumbrados a estar lamentándonos, quejándonos de todo. ¿Qué usted está haciendo en su casa con su hijo? Yo tengo pacientes que yo nada más tengo que respirar profundo. ¿Qué le digo? Mi amor, ¿le compraste el libro al niño? Ay, doctora, se me complicó, que miren. Es responsabilidad. Si su hija, y suena cruel, si su hija salió embarazada, revísese como madre. Eso sí es verdad. Que algo usted o no hizo o hizo mal. Exacto. Y hay un punto. Y espérate, pueden haber sus excepciones, como dice Ledesma, porque Claro, lamentablemente, Claro. hay muchachos que por más que uno hace, ellos van y la hacen como quiera, claro que sí, pero que por lo menos usted tenga en su conciencia que usted agarró un libro y formó a su hija, a su hijo, que usted agarró un día y puso una película. Mira las consecuencias de tener hijos a temprana edad. Mira las consecuencias de empezar la sexualidad a temprana edad, porque todo esto se reduce a que antes ni por el diablo un muchacho se atrevía a tener sexo a los 15 años. Ahora, ¡ja! Mi amor, como dijo la desmorita, que da pena y vergüenza que una muchacha de 11 años tenga un embarazo múltiple. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso sí es verdad. Entonces, tenemos nosotros que revisarnos, señores, porque yo estoy cansada de decir aquí, los delincuentes, los violadores, los atracadores, toda esa gente es en nuestras casas que se forman. No es en otro lado. Eso es Entonces, verdad. tenemos que revisarnos de ver qué estamos haciendo. Porque la escuela no es para eso, señores. Eso nos corresponde a nosotros. Y tú sabes lo lindo que es tú sentarte con tu hijo en la noche o a cualquier hora. Mira, ven, vamos a leer un libro. Mira cuáles son las partes del cuerpo. Mira cuáles son sus funciones. Mira en qué etapa de la vida tú te encuentras. En esta etapa de la vida que tú te encuentras va a pasar esto y esto. En la etapa que sigue va a pasar esto y esto. Siéntete en la confianza de preguntarme de eso. Pero Consuelo, ¿qué pasa si esa madre también fue una adolescente embarazada? ¿Qué pasa si estamos en una familia, señores, con un círculo vicioso? Sí, pero que alguien donde- tiene que romper el bendito Claro, círculo. pero ¿qué es lo que pasa? El problema es social, porque tú no puedes pedirle a un árbol de mango que te dé aguacate. Claro. La primera que hay que hacerle terapia a la madre, lamentablemente. sí, ajá, y La si no familia, va a terapia, ¿qué la hacemos? familia hay que intervenirla, señores, porque es un problema familiar. Mira, una madre que fue embarazada en la adolescente, como he conocido muchas, que tuvo un embarazo a los 11, 12 años de edad, 13, por ponértelo muy adulta, 14, Sí. que no continuó con sus estudios,
que se fue con un novio mayor que ella, porque muchas veces no es el tema de la discoteca, de que la bebida, de que el cigarrillo, de la droga, no, muchas veces son adolescentes que tienen que lo actividad aprendieron sexual, también. No, con un adulto, 29, 30, 40 años de edad, Sí. teniendo ella 11, 12 años, donde Sí. ese término para mí es violación. Claro que sí. No. Entonces ya ahí tenemos que investigar esa familia, porque déjame decirte una cosa, lo ven como normal, no, porque María se embarazó de fulanito, él tiene 30 años, pero él es responsable, pero señor, un hombre de 30 años que tenga relaciones sexuales con una niña de 10, 11 años, eso es violación. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que está falta de información. Entonces, ¿qué pasa? Mira, yo que he hecho trabajo comunitario, mírale de eso. Tú vas a los barrios, A los campos también. tú vas a los barrios y a los campos a dar comida, a dar dinero, a dar picapollo, y todo el mundo aparece. Ya lo Tú sabes. coges para una iglesia, Verdad. tú coges para un colegio, tú coges para una cancha de un barrio, a dar una conferencia, a dar una charla Y no va de nadie. educación No van. sexual. ¿Cuánto? ¿Por qué lo No llevan? van, Dios No mío. va nadie, casi Forzado nadie. lo llevan. Eso Forzado. es increíble. Oye, no van. Y si van, se justifican en las cosas. Entonces, un tema realmente que qué bueno que lo podemos traer a este tipo de medios, porque yo siempre voy a responsabilizar a los padres, porque es que para eso que nosotros estamos, para prevenir y dar información a nuestros hijos, si no, no se ponga a parir. Entonces, es verdad que hay un tema de un patrón aprendido, pero ¿quién lo va a romper, el bendito patrón, más o menos? Alguien tiene de la familia que decir, mire, en mi familia está pasando esto y esto, yo aprendí esto, aquello, o de alguna manera manifestar el malestar para uno identificar qué es lo que está ocurriendo. Pero es que Ciertamente. normalizan todo, lo normalizan. Así es, Consuelo. Mira, tuve un caso de precisamente una paciente que ella, para su edad, 20 años, es una persona muy, muy madura, y contándome su historia, realmente yo hasta las lágrimas casi se me salen, literal, porque tú ves a veces películas con esto y tú dices, cónchale, en la vida real no pasa, señores, sí. Claro que sí. En República Dominicana pasa. Una madre adolescente embarazada, tuvo su niña, se casó con un señor mayor, que 20 años después, en la actualidad, esta paciente habla cosas horribles de su madre, que su madre utilizaba drogas, que su madre llegaba borracha a la casa, ella fue abusada sexualmente, una historia bastante siniestra, y esa persona es una persona que está en la universidad, es una persona que trabaja, y me dijo, doctora, mi móvil es no ser como mi madre. Exacto. Eso sí O es sea, verdad. ella no tuvo un ambiente favorable, ella no tuvo una madre que la instruyó, que le dio algún soporte en Pero ningún... fue resiliente. Ante todo. Exactamente, pero ella dice, mi móvil, mi motor en la vida es no ser como mi madre, porque yo la veo a ella y me da pena. Porque entonces esta es la sociedad que tenemos, que muchas veces vemos películas y vemos o leemos historias y creemos que son cosas que no pasan, pero sí pasan. Sí, Y pasan es muy así. frecuente. La mayoría de las pacientes que se complican en el parto o el puerperio, señores, son adolescentes. Porque una paciente que se embarazó en su adolescencia, en un puerperio, no va a tener el mismo cuidado que No, para que una nada. mujer, una adulta de 25 o 30 años. No, y las implicaciones de que incluso esas complicaciones médicas, ellas mismas llevan a complicaciones emocionales. Porque esas complicaciones médicas en muchos casos son temporales. Pero las complicaciones emocionales en muchos casos son permanentes o muy prolongadas. Esas embarazadas adolescentes tienen el mayor índice de depresión postparto. Tienen problemas serios de autoestima. Porque una jovencita de 14 años que tenía su cuerpecito muy bonito, se pone a parir, el cuerpo se le daña, como ellas dicen, y ya eso acarrea un tema de autoestima, de valoración personal, hasta de ansiedad, falta de sueño y toda la cosa, porque ya no es la persona que esperaba ser, porque ya entiende que con un embarazo o con ese cambio de vida, su vida se acabó o todo va a ser un desastre y va a estar como quien dice, catapultada ya para siempre por eso. Y no es así realmente, porque yo conozco también muchas adolescentes que tienen sus hijos, pero han podido ser resilientes y han podido salir adelante a pesar de. Pero la mayoría no es así. Eso no pasa en la mayoría. En la mayoría vienen muchas situaciones
de adaptación, de depresión, problemas familiares, problemas sociales, porque esas adolescentes cuando se ven diferentes a su grupo, a sus pares, se aíslan, porque sufren bullying, porque tienen una serie de creencias irracionales y limitantes que hacen que ellas distorsionen su realidad y por ende entiendan que ellas no pertenecen a ese grupo. Y a veces se van como que resarciendo en el camino, otras se van poniendo peor, en fin, son muchas las cosas que van a depender de ese contexto y de ese apoyo familiar que tienen, porque lamentablemente no podemos tapar eso con un dedo. Hay padres que botan los hijos de la casa. Sí, claro. Desde que sale embarazada, en vez de darle un apoyo e intentar transformar esa realidad en algo que funcione, la botan. Sí, y hay padres estilo Estados Unidos que le dicen a los hijos cuando tienen 18 años de edad que tienen que tener ya un aporte económico, traer a la casa. Sí, yo estoy escuchando esa historia también, sí, que tenemos el padre típico dominicano, como le digo yo, el padre criollo, es un padre que, no, mi hijo, vete para la universidad, estudia y sigue dándole un soporte económico, pero ya estamos en los últimos tiempos y yo digo, bueno, ese padre le dice a ese niño, a ese adolescente con 18 años de edad, ya tú eres mayor de edad, tú tienes que traer un soporte económico, tú tienes que ayudar a la casa, en la casa. Entonces, una niña de 18 años, Consuelo, que no trabaja, que ni siquiera obviamente ha terminado la universidad, porque quizás lo que está terminando el bachillerato, ¿qué aporte económico te va a traer a la casa? ¿O de qué manera? ¿De qué manera? Ese es el punto, ¿de qué manera? Ah, difícil. O sea, la mente se me va lejos, yo pienso tantas cosas. De entonces, todo pasa. De todo pasa. Sí, pero también hay otro punto y es el siguiente. En muchos países del mundo también la misma pobreza per se hace que muchos padres lo que hacen es que ya cuando sus niñas están grandecitas o adolescentes, podemos decir, las entregan a hombres, a caballeros, a gente que tiene dinero. Entonces vemos que es una situación, como dice Amelia, que está unida intrínsecamente a lo que es ese punto de lo que es lo social. La pobreza, diríamos, es una de las causas dentro de las tantas que existe, determinante en este tipo de situación, así como la falta de educación. Hubo un punto muy interesante en el cual Amelia habló relacionado a lo que es el punto de la supervisión, y me gustó mucho la parte de Consuelo cuando habla también en lo relacionado a lo que es el tiempo en calidad. Y sobre la supervisión puedo decir que también tenemos que chequear ese material pues que reciben nuestras niñas a través de las redes sociales, así como tomar en cuenta a esa casa que esa niña pues está visitando, quiénes son esos padres, los amiguitos, etcétera. O sea que es un conjunto de situaciones que hay que tomar en cuenta al hablar de este tema tan difícil como es este asunto de las embarazadas ya cuando son adolescentes. La pregunta es la siguiente: desde el punto de vista de la ginecología, ¿cuáles son las consecuencias de un embarazo en una adolescente? Amelia. Es que desde el punto de vista de la ginecología obstetricia te podría decir que son innumerables, porque tenemos una niña, una adolescente, en cualquiera de sus etapas, que su organismo no está realmente preparado para, no voy a decir para concebir, porque inmediatamente usted menstrua, puede quedar embarazada. Eso ya es un término que hablamos. No está preparado para desarrollar adecuadamente, de manera satisfactoria, un embarazo, de que sí, 1, 2 o 3 pueden llegar al término sin ninguna complicación, gracias a Dios, pero no es lo correcto, no es lo que debería de ser. Lo correcto es que una mujer se embarace luego de pasada esta etapa de la adolescencia, cuando esté preparada no solamente en términos económicos, educativos, sino también a nivel de su formación de sus órganos, de fisiológico, de que todos sus organismos, sus órganos reproductores hayan completado este ciclo de maduración adecuada, de que está relacionado con trastornos hipertensivos del embarazo. Si tenemos pacientes adolescentes embarazadas que en su gran mayoría terminan con un trastorno hipertensivo del embarazo, dígase una hipertensión gestacional, una preeclampsia severa, dígase un síndrome GEL, que ya es una complicación
de este mismo trastorno llamado preeclampsia, así como un trastorno de los hidratos de carbonos y obesidad. Muchas aumentan de peso porque no tienen una regulación con los chequeos prenatales adecuada. La mayoría de las pacientes en el principio están escondiendo el embarazo, Cris. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos el estigma social, el mito de que si me embarazo, mi madre no lo sabe, pues tengo que esconderlo. Y por esto se pierde un tiempo precioso al inicio en los chequeos prenatales. No, y que, perdón, un paréntesis ahí. A mí me llegó una paciente una vez de 16 años, embarazada, con una faja puesta. Sí, se han visto casos. Con una faja y con un coat. Ay, Estos Dios abrigos mío. grandes. Empezó de un tiempo a otro a usar coat y se fajaba. Se ponía la faja para que los padres no se dieran cuenta que ella estaba embarazada. Y eso le produjo muchos problemas. Porque tú sabes que el embarazo obviamente tiene que llevar un desarrollo en cuanto a tamaño, crecimiento y todo eso. Y esa muchacha se vio al morirse. Sí, se han visto muchos casos, Consuelo. Precisamente, incluso han llegado hasta a la emergencia, que no sabían que estaban embarazadas con un dolor abdominal, que la lleva a emergencias en una ambulancia y un embarazo a término. Sí, a término. Y de que no saben que están embarazadas, pero todos sabemos que realmente son cosas que pasan porque en un principio nuestras adolescentes tienen miedo a enfrentar el embarazo y miedo a enfrentar a esos familiares. Y esto trae como consecuencia, porque como no se cuidan, porque como lo están escondiendo, no hay un chequeo prenatal, no hay una evaluación prenatal por un médico obstetra. Y muchas enfermedades que se pueden dar durante el embarazo van a pasar desapercibidas porque no hubo un seguimiento. Claro. Incluso no solamente enfermedades maternas, sino también enfermedades perinatales, enfermedades en el bebé, porque este bebé puede tener un desarrollo, una restricción en el desarrollo del crecimiento intrauterino porque esta adolescente no tuvo los cuidados necesarios. Puede tener incluso alguna malformación porque quizás esta paciente estuvo ingiriendo alguna sustancia ilícita. Muchas de ellas recurren a maniobras abortivas que no pierden el bebé, siguen embarazadas porque no saben cómo utilizar el método y simplemente someten a ese niño que está intraútero a un estrés que luego del nacimiento se evidencia algún tipo de malformación. Son un sinnúmero de complicaciones, no solamente en las madres, sino también en los recién nacidos que se pueden dar, porque tenemos un ser que no está realmente desarrollado desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista de sus órganos reproductores para llevar un embarazo. No es el tiempo. Y tenemos un ser que quizás, aunque pueda terminar, llevar un embarazo adecuado hasta el final, no va a poder llevar un puerperio tampoco adecuado, porque esa herida, si es una cesárea, por ejemplo, porque también la mayoría terminan en cesáreas, no en un parto normal, no va a poder tener un cuidado adecuado como una mujer ya adulta. Ese sangrado también muchas veces lo vas a pasar desapercibido. Son muchas cosas que pueden darse, Consuelo y Cris, como complicación de una paciente embarazada en su adolescencia. Exactamente. Vamos a hablar ahora de las consecuencias psicológicas, pero en este sentido quiero enfocarla la pregunta desde dos puntos de vista. De esa joven adolescente que está embarazada, pero también quiero que Consuelo y Alberto compartan con nosotros qué ocurre, cuáles son las consecuencias psicológicas de ese joven que ha embarazado esa adolescente. Mira, Cris, antes de contestar a tu pregunta, hace un rato tú asociabas el embarazo en la adolescencia a lo que es la pobreza. Tiene muchísimo esta correlación. De hecho, los países menos desarrollados tienen mayor índice. Si podemos citar, por ejemplo, África. En África el 40% de las adolescentes quedan embarazadas. Por ejemplo, en la India el 54% de las adolescentes quedan embarazadas. Inclusive se da el caso de que son los mismos padres que intercambian la hija, que la venden o la dan en matrimonio. Y estas mismas adolescentes se ven forzadas a estar con una persona con la cual no quieren y que de hecho, de manera reiterada son abusadas física, psicológica y por ende emocionalmente. Todo este mismo cuadro que te estoy pintando
se da en nuestro país. O sea, tenemos adolescentes que por razones tal vez económicas, que por razones de que papá y mamá están en conflicto, deciden irse de la casa, que por razones de que tal vez estoy embarazada y esto es lo que me queda, y como mi papá y mamá me aconsejaron y nunca hice caso, ahora tengo que irme obligatoriamente. O sea, son situaciones que traen consecuencias psicológicas. ¿Cuáles consecuencias? Dentro de las más frecuentes son personas que en la mayoría de los casos padecen trastornos del estado de ánimo. Son personas que pasan por el proceso depresivo, son personas que pasan por el proceso de ansiedad, son personas que pasan por el proceso de autoestima, porque por los mismos cambios que produce su cuerpo. Entonces este mismo cuadro, muchas veces ligado a un contexto que no ayuda, es catastrófico, porque no es lo mismo una adolescente embarazada que cuente con el apoyo de sus padres que una adolescente embarazada que no cuente con el apoyo de sus padres. Porque pasa algo, hay padres que tal vez tienen un grado de educación un poquito elevado y dicen, bueno, la aconsejé, la eduqué, no hizo caso, pero entiendo que aún cometiendo el error, si dejo que siga por su propia cuenta, va a ser mucho peor que yo colaborando. Y se quedan con la hija. Se quedan con el nieto, que muchas veces llega a ser el más querido, la neta más querida. Ayudan a la hija, la hacen profesional hasta que ésta logre independizarse. Después asume responsabilidad y es una excelente profesional, es una excelente madre y por consiguiente una excelente esposa. ¿Por qué? Porque hay un contexto social, porque hay un círculo primario de apoyo que quiso ayudar a esta causa. Ahora, lo contrario es catastrófico. Porque verse en un estado de que no tengo dinero para mantener mi bebé, de que estoy casado con una persona que tal vez no es la que me conviene ni la que me gusta, y que a su vez esta persona me maltrata, pero que no puedo ir a buscar apoyo con mis parientes cercanos. Esto es catastrófico. O también prostitución. Hay personas que se prostituyen, claro. Inclusive hay muchas que tientan hasta contra su vida. Claro. Y es producto de la presión social. Ahora bien, hay una presión también de parte de la familia. Porque no, tú eres la única que ha salido embarazada de todas las sobrinas. Es una presión grandísima. O tú eres la vergüenza de la familia. Pero es la una oveja presión negra, grandísima. la oveja negra. Tú eres la oveja negra. Entonces, ¿qué pasa? La adolescente que sale embarazada, aunque fue por acciones propias, muchas veces de manera voluntaria, en otras ocasiones de manera involuntaria, lo que necesita es apoyo. Y esto implica que aunque no le aplaudamos lo que hizo, pero que sí podamos estar ahí. Porque de no ser así, Cris, las consecuencias son desgarradoras y que muchas veces pues esto lleva a una secuencia de acontecimientos que muchas veces no se puede ni parar en el tiempo, porque esa es la jovencita que es una niña y está criando otra niña, que tal vez esa niña va a crecer sin un nivel de educación adecuado y que después, como planteaba la Desma hace un rato, es una niña que en la adolescencia va a repetir el mismo ciclo. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Aparte de ser una situación que la afecta como persona, también afecta de manera social. Porque usted cree que es chin dinero que invierte el Estado anualmente en adolescentes embarazadas. No. De hecho, son los embarazos que le salen más caros al Estado. ¿Por qué? Porque son embarazos de riesgo, como planteaba la doctora. Son embarazos que merecen un cuidado más especial y entonces, por donde quiera, Cris, que metamos la en un sentido llano, las consecuencias no son la más saludable. Exactamente. Mira. No, es realmente, tú tocaste un punto, Alberto, muy importante, y es que es un problema hasta de salud pública, porque de todo, porque es que el Estado invierte en esas pacientes más dinero que con cualquier otra paciente, uh-huh. Porque es un embarazo literal de alto riesgo obstétrico, y muchas terminan en intensivo, uh-huh. Muchas terminan con un trastorno hipertensivo, no solamente del embarazo, crónico, porque se quedan con trastorno hipertensivo luego del embarazo, y realmente es un problema de salud pública importante. Consuelo. Sí, y es un tema de salud pública, Consuelo, porque es todo lo que engloba. Cuéntame, Cris. Te quiero hacer una pequeña pregunta. Cuéntame. ¿Qué debe de hacer una madre, qué debe de hacer un padre si se da cuenta que su adolescente, que su niñita está teniendo relaciones sexuales? Revisarse a sí mismo. Ay, Jesús. Pero Cristo, sus preguntas siempre tan controversiales. Pero tú sabes cómo que el programa. Revisarse como padres deben de hacer, porque usted tiene que ver que usted es la fuente de esas situaciones. Todo lo que pasa con un niño y con un adolescente tiene mucho que ver con los padres, señores.
tienen que revisarse como padres. Si sus hijos, si usted se da cuenta que su hija o su hijo está teniendo sexo, no es botarlo de la casa, no es señalarlo. Porque se vuelven locos. No, mira, yo he tenido niñas. Los que son cristianos. No, eso es terrible. Yo he tenido muchachas, adolescentes. No, mira, porque yo hablaba ahorita de que es un problema de salud pública. Porque la salud en todos los sentidos que se daña. Es en todos los sentidos, desde lo ginecológico hasta lo emocional, señores. Porque esas son adolescentes que muchas veces terminan en una sala de hospital por un intento suicida. Ay, sí. Ay, sí. Eso da una pena, señores, ver una adolescente embarazada con un intento suicida, en donde en muchos casos la depresión, la presión del momento no deja que ellas analicen el grave error que están cometiendo, porque no están solamente atentando contra su propia vida, sino con la del bebé que están gestando. Entonces, es una situación demasiado complicada. Esa culpa es el bebé, Consuelo. Señores, nosotros hablamos mucho de la red primaria de apoyo, que es la familia. Tenemos que ser compasivos. Nosotros no sabemos a veces el contexto de la gente. El contexto mío no es el contexto de Amelia, ni el de Alberto, ni el de Cris. No es el mismo. Tengamos compasión de la gente. Sabrá Dios qué estaba pensando esa muchacha. Si usted como madre nunca se sentó con su hija a darle información y solamente se puso a juzgarla, a criticarla o lo que sea, usted es muy culpable de que ella haya tenido sexo a temprana edad, que es la razón principal para un embarazo en adolescente, que antes se retrasaba mucho la sexualidad, hoy en día no, para nada. Y es por falta de información, porque si como padres, desde que estos niños son pequeñitos, usted está formando su hijo, señores, es muy difícil que con 15 años va a venir a quedar embarazada, no. Y eso no significa que no vaya a tener sexo, sí lo va a tener, pero lo va a tener de manera segura, porque algo que decía Alberto ahorita era que en la clase baja es donde mayormente se ve. ¿Y por qué? Por educación. A mí hasta ahora, en todos mis años de ejercicio, no me ha llegado una adolescente rica. ¿Cómo? No, claro, Una adolescente es rica cierto. embarazada con un problema de esa índole. No me ha llegado en todo este tiempo. ¿Por qué? Porque por lo menos las personas que están en una clase media alta, se preocupan por la educación de sus hijos. Y no Aunque puede haber sea- otro factor ahí, Aunque Consuelo. sea pagando para esa educación de sus hijos, pero educan también mejor a sus hijos, aparte de que sus hijos ven un ejemplo diferente, porque ahí caemos otra vez en lo que dijo Amelia ahorita, de que una jovencita que ve a su mamá, que también está en lo mismo, aprende un patrón, señores, porque la mayoría de los comportamientos que nosotros tenemos hoy en día son aprendidos. Son aprendidos porque lo vimos en la casa, porque lo vimos en un vecino, lo que sea. Señores, tenemos que tener demasiadas precauciones. Y cuando nuestros hijos aparecen con algo, tenemos nosotros primero como padres que revisarnos y luego revisar qué pasó. Y tenemos que brindar un apoyo. No podemos ser jueces de nuestros hijos, tenemos que darle un apoyo inicialmente y ser parte de soluciones en vez de problemas. No, y yo me iría un poquito más, ser amigo de nuestros hijos, porque he visto casos, Consuelo, de niñas, adolescentes, que a su corta edad, 13, 14 años, ya tienen verrugas por virus de papiloma humano, y las madres no lo saben. Las No, madres ¿qué van a no saber? se han dado cuenta. Con 10 años también. Y eso llama mucho la atención porque tú dices, cónchale, ¿cómo una niña con 10 años puede contagiarse difícil. con el virus del papiloma humano y la madre pues no lo sabe? A veces se ha dado el caso de que es que tienen contacto sexual con un vecino, con un primo, con alguien cercano a la familia, y que esa madre simplemente por falta de supervisión, por falta de ese vínculo madre e hija, no se da cuenta de lo que está pasando en la vida de esa niña. Exactamente. Ahí aportando lo que plantea Ledesma, Cris, con el asunto del vínculo, hay que ser amigos de nuestros hijos, pero no ser cómplices, porque ese es otro tema. ¿Sí? Sí. Porque hay casos en los cuales la madre no educó, la madre no estuvo ahí para responder todas esas preguntas relacionadas con la sexualidad, pero después la vía de solución que la madre ve, ¿sabe cuál es, Cris? Planificar a la hija. ¿En qué consiste la planificación? Porque la planificación puede evitarte el embarazo en la adolescencia, pero no puede evitarte lo que plantea Ledesma.
una enfermedad de transmisión sexual. Eso sí es Entonces el verdad. asunto no es planificar la adolescente. El asunto es que en el transcurso de su desarrollo psicosexual, tú estés ahí presente para psicoeducar a esa adolescente y que a su vez pues ella sepa esperar el momento y el lugar adecuado. ¿Para qué? Para intimar con otra persona de manera sexual. Porque miren, cuando yo oriento al grupo de jóvenes con el cual trabajo, Cris, yo lo que trato de enseñar es que si hay algo sagrado es el cuerpo de una persona. Y que si hay algo sagrado es la dignidad de una persona. Claro. Y que tú no puedes entregarle ni tu dignidad ni tu cuerpo a un segundo que inmediatamente tenga sexo contigo, lo va a salir a divulgar, Cris. Claro. Que inmediatamente tenga sexo contigo, te va a tomar como un objeto sexual. Sí. O que después que te tenga como un objeto sexual, te va a rechazar. Y pasa algo. Porque esa jovencita que ha sido educada, que tal vez ha dado el paso supuestamente confiando en la pareja que tiene y que esa persona después que la utiliza la deja, ¿qué pasa? Ya tú sabes. Trastorno psicológico por todos los lados viene Sí. eso. Pero también la jovencita debe de entender que para allá cuando uno va a tener un bebé, ¿verdad? Hay que asumir responsabilidades, porque eso acarrea consecuencias. O sea, tener un hijo no es un relajo. Es que la mujer Ah, no yo voy tiene a tener sexo un para muchacho y quedar se lo voy a tirar embarazada, ahí a mi Cris. mamá, No, para que no, mi no. mamá que El- sí o que me... el embarazo- no, el embarazo es una para el complicación de- asunto relacionado a lo que es la relación sexual es que estoy hablando. Eso lo ven como un efecto Las jovencitas secundario. tienen que entender que eso conlleva una consecuencia. ¿Y cuándo usted lo puede hacer? Cuando usted puede asumir esa consecuencia. Porque si usted no trabaja, usted no ha hecho nada de nada, ¿qué usted va a hacer? Calcularlo tú. Tirar el problema a la papá o a la mamá, Sí. si es que ellos quieren. Porque como ustedes dijeron, hay muchos casos que le dan la Para espalda. darle No, espalda. cuando pasa esto realmente es el origen a la familia disfuncional, porque muchos Exactamente. terminan teniendo el bebé y regalándoselo a la abuela. Ay, sí. O como también he visto casos de pacientes que me han planteado incluso inmediatamente nazca, yo lo voy a entregar a Conani. Porque O lo yo- dejan botado, o lo que dejan peor. botado, Sí, exactamente. sí. Entonces, ya ahí tú tienes el inicio de una familia Es disfuncional. que, Ya es lo que el embarazo es la punta del iceberg. O sea, el embarazo es simplemente lo que se ve afuera. Lo que está dentro de ese problema es mucho mayor. O sea, hay muchas situaciones que se fueron dando para que se llegara a ese embarazo. Porque es verdad lo que dice Cris. Usted tiene que tener una sexualidad cuando usted es responsable Claro. por las cosas que vayan a pasar. Pero Cris, eso lo sabemos tú y yo. Un adolescente de 10 años, 12 años, que no tiene información viable de sus padres, que no sabe de consecuencias, que porque no se le ha enseñado en su casa límites ni nada, no tiene esa información. Por ende, caen ahí, por eso que yo caigo siempre en el tema de la familia, porque es que hay una educación que tenemos que dar para que ellos tengan esa conciencia, de los padres sentarse a hablar con sus hijos. Señores, es que es que vamos a tener lo mismo todo el tiempo. Es la familia que tiene que estar pendiente de la educación y de que esas cosas no pasen, pero eso no va a pasar, o es menos la posibilidad de que pasen, si tenemos una familia funcional. Si usted como pareja no es funcional, para tener un muchacho que usted no le va a dedicar tiempo, no paran, señores, no se pongan a parir, porque si usted no puede sentarse con sus hijos, usted sabe que usted le va a dedicar el tiempo a sus hijos, no se ponga a parir, que la felicidad plena no está en muchachos tampoco. Le digo a ti que estoy grande. Pasa algo, Cris. Mira, hoy en día se habla mucho de lo que es la educación en valores. Y lo primero es que para un padre poder educar a su hijo en materia de sexualidad, también debe tener una carga moral. Porque ese padre que está con 3, 4 mujeres y que tiene la fama del mujeriego en el barrio, le cuesta un poquito educar a sus hijos en materia de sexualidad. No digo que no se pueda, pero no es lo mismo de boca que por testimonio. Esa madre también debe tener calidad moral para educar a su hijo en materia de sexualidad. Porque si no, sin importar la intención ni las palabras, Cris, no va a llegar tanto el objetivo por el cual se esté educando. Entonces es importante que para ser aceptado, pues los veamos desde una perspectiva moral también. Exactamente. Bueno, señores, hemos llegado al final y quiero por favor que ustedes compartan con todos nosotros y no todos nuestros seguidores un breve consejo final sobre este tema tan complicado, el embarazo en las adolescentes. Bueno, padres, háganse responsables 100% de sus hijos. Si usted tiene hijos, dedíquele tiempo, dedíquele información. Les recomiendo mucho buscar libros de educación sexual,
en las diferentes librerías que hay en el país y que esa sea una actividad familiar, hablar de educación sexual, de educación en valores y de salud mental en su casa. Haga un hábito de lectura, señores, con sus hijos, que si usted no tiene información, usted también va a aprender de esos libros. Bueno, por mi parte, que podría decir, yo creo que lo que dijiste, Consuelo, es como la piedra angular en la familia. La familia, tenemos que fomentar esos valores que si no están, fomentarlo, que si se han perdido, rescatarlos. Hay que mantener esa familia unida, hay que construir valores. Hay que dar ese ejemplo, padre. Hay que ser amigo, no cómplice y soporte de ese adolescente, porque los adolescentes son nuestro futuro. Una adolescente embarazada antes de tiempo, un varón adolescente padre antes de tiempo, son jóvenes que lamentablemente no van a continuar con sus estudios. Una meta no va a poder ser cumplida. Y al final eso se traduce a nosotros como sociedad en más pobreza. Así es, agregar que a los padres que no desmayen, la lucha aún no está perdida, sean de apoyo si sus pequeñas están embarazadas. A esas adolescentes, si han salido embarazadas, no es el fin del mundo. Se puede echar para adelante todavía, pero sin caer en la misma circunstancia o en el mismo error. Los bebés no son los responsables ni los culpables. Y nada, hay que echar para adelante y echarle ganas, Cris, porque la vida sigue. Exactamente. Así Compartan es. con nosotros redes sociales, números de contacto, por favor. Bueno, me pueden buscar como lic.consuelo García en Instagram y Facebook, y para citas 809-801-6614. Y nada, ustedes me conocen, me pueden buscar tanto Instagram como Facebook como doctora Ledesma Duval. Para servirles, estamos en el Centro Médico Elohim en el 2º nivel. Me pueden buscar en Instagram y Facebook, LIC Alberto Adames, y para consultas 809-333-2700. Bueno, señores, con todas estas informaciones tan interesantes relacionadas al embarazo en los adolescentes, hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia. Reiterándoles a todos ustedes que mañana a las 2:30 de la tarde tienen una cita con nosotros. Mañana nos vamos al mundo de los abuelitos bajo la conducción de la doctora Amelia Ledesma Duval. Nos vemos el próximo jueves. Bye.